este villano. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde hablaremos sobre la patrona de la ciencia, Marie Curie. Hoy no vamos a hablar de lo que ya se saben de memoria. Aquí exploraremos los detalles más sorprendentes y menos conocidos de esta pionera. Para esto me acompañan 4 amigos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Estamos súper emocionados, ya que Marie Curie es una de esas figuras que parecen sacadas de una novela, pero pues muchos de sus datos fueron verdaderos. Y muy intensos, por cierto. Hablamos de una mujer que no solo revolucionó la ciencia, sino que además rompió esquemas en una época donde ser mujer era ya un reto enorme. Así es, pero vámonos por partes, porque realmente cada etapa de su vida tiene algo pues que nos dejó súper sorprendidos y con la boca abierta. ¿Empezamos con sus primeros años? Sí. Sí, me parece bien. Marie Curie nació como Maria Skłodowska el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Lo que primero que destaca es su inteligencia nata, pero pues nada fue fácil. Polonia estaba bajo el dominio ruso y las mujeres no podían acceder a la educación superior. Así es, de hecho fue en esta época cuando ella entró a una universidad, donde era como una universidad oculta, porque ella no podía estudiar en cualquiera. Como clandestina, ¿cierto? Ajá. Sí, era la universidad volante. Sí, me parece que así la llamaban porque justamente esta universidad se transportaba para que no fueran descubiertas las mujeres que estudiaban ahí. Exacto, ahí fue donde comenzó a explorar su amor por la ciencia. ¿Se imaginan lo que debió ser estudiar bajo estas condiciones? Pues más o menos por lo que habíamos visto, esta mujer fue una estudiambre en esas épocas también, ¿no? Literalmente. Una estudiambre. Solo se alimentaba a base de té y pan, y a veces se desmayaba. No. Bueno, y todo esto quiero pensar que fue en secreto. O sea, es un ejemplo claro de que pues cuando tienes las ganas de aprender o el deseo, no hay barreras políticas ni sociales que la detengan. Así es, realizó muchos sacrificios. A sus 24 años, Marie dejó Polonia para mudarse a París y estudiar en la Sorbona. Llegó sin hablar casi nada de francés y prácticamente sin dinero. Sí, ahí fue donde se las tuvo que ingeniar trabajando como maestra para mantenerse. Pero al igual que en Polonia, vivía en condiciones extremas. En invierno incluso dormía con toda su ropa porque no tenía calefacción. Y a pesar de todo eso, dedicaba largas horas al estudio. Eso es pasión y compromiso. Al terminar sus estudios, juntó el suficiente dinero para regresar a su tierra natal, Polonia, donde ahí su objetivo principal era trabajar como profesora en una institución importante de ahí. Pero pues, mocos, se dio de topes con pared, pues a pesar de que tuviera el grado de estudio más alto en esa época para ser una mujer, por el mismo hecho no la dejaron estar en un puesto avanzado. Y por esta razón decidió regresar a París, donde conoció al amor de su vida y su compañero de laboratorio, Pierre Curie. Al principio, él no quería casarse. Sí, no quería casarse justamente porque él no creía en esas cosas del amor, mucho menos en el matrimonio. Pero fue finalmente Marie quien conquistó su corazón con su inteligencia y su gran pasión hacia la ciencia. Todo lo que construyeron juntos es legendario. Sí, en esta época trabajaron juntos de la mano. Y fue gracias a esto que en 1903 consiguieron su primer premio Nobel. Años más tarde, en 1906, Pierre falleció. ¿Cómo? Desconozco, solo sé que fue en un trágico accidente. Y dejó a Marie devastada. Sí me imagino. Una mujer, pero en hacerlo. Gracias a esto y a su descubrimiento del polonio y el radio, en 1911 obtuvo su segundo premio Nobel en química, convirtiéndose así en la primera persona y única en tener 2 premios Nobel en diferentes ciencias. ¿Sabían que llamó al polonio de esta manera debido a su tierra natal, Polonia? No sabía. No, ni yo. A pesar de sus aportaciones científicas, por el simple hecho de ser mujer y en la época en la que ella estaba, siempre se centraron... Pero, ¿cómo qué tipo de chismes? Pues mi estimada, resulta que al morir su esposo, Marie fue amante de un físico famosillo en su época, el cual se llamaba Paul Langevin. Era obviamente casado y pues esto se convirtió en el centro de atención de la prensa en ese entonces y fue totalmente un escándalo. Qué triste que en lugar de enfocarse en sus logros científicos se centraran solamente en su vida personal.
Bueno, pero Marie nunca dejó que eso la detuviera. Sí, eso sí, tienes razón. A pesar de las críticas, durante la Primera Guerra Mundial, Marie no se quedó en el laboratorio. Creó unas unidades móviles de rayos X, conocidas como las pequeñas Curie. Estas ayudaron a salvar muchas vidas. Y vaya que ayudó a salvar muchísimas, dado que todos los días habían cientos de muertes en las calles. Ella de hecho aprendió a conducir para llevarlas al frente por sí sola. Era una científica, pero vaya que también fue una mujer de mucha acción. Sí, con estas unidades ayudó a detectar diferentes tumores en las personas. Años después, en 1934, Marie murió. Pero se dice, las malas lenguas cuentan, que fue debido a la larga exposición al polonio y al radio. Estos elementos que ella misma descubrió, pues parece ser los mismos que la mataron. Yo diría que en ese caso sí es la razón principal de su muerte, porque en esos años obviamente no se tenía contemplado todos estos efectos que estos elementos acabados de descubrir tenían, ¿no? O sea, ella en su mente jamás se le pasó por la cabeza que lo iba a tener efectos a largo plazo. Sí, o sea, justo no conocían el nivel de radioactividad que tenían y se dice que ella guardaba estos elementos en tubitos y los metía a sus bolsillos solamente porque se veían bonitos. Tal cual. Ah, sí, porque brillaban estos elementos. Ajá. Ella literalmente decía que ese brillo era hermoso. Pues lamentablemente fue una de sus causas de muerte. Y curiosamente, más de 100 años después, sus cuadernos en donde ella plasmó todos sus cálculos y conocimientos siguen siendo radiactivos o tienen mucho nivel de radioactividad. Y de hecho, en el lugar donde están exhibidos, piden llenar una tipo responsiva a la persona y obviamente con todo el equipo de protección para, o sea, en dado caso de que tú tengas algún daño a largo plazo, sea totalmente tu responsabilidad, literal. Sí, así es. Incluso a ella fue la primera mujer enterrada que la tuvieron que poner con plomo. Porque además de sus cuadernos, también esta persona despide radioactividad. Entonces, para evitar todo esto, en su cofre, en su ataúd, colocaron plomo para evitar todas estas futuras contingencias. Y sí, pues literal al final podemos decir que fue Más que una científica. Más que una científica. Una persona que brilló. Dios, gracias por Bye. acompañarnos. Bye, cuídense. Adiós. ¿Sabin? Langevin. Langevin, Paul Langevin. que fue a causa de su exposición prolongada. Sigue. Me dio Lolita Ayala, bórralo. 4, Marie murió. Se Pero dice- más triste. Pause. Pues lo dejamos, no podemos. Sí, ya A dije ver. que ya no iba a poner. Córtale. 1, 2. Ya.